following paper is written by Andrés Salles, or Salles. We Catalan will say Salles, but as there is no accent, I suppose it's Salles. And the topic is the impact of the evaluations on GDP in Latin America, an analysis for 1993-2024 based on local projections. So, welcome. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de compartir. A ver si puedo. ¿Comparto la pantalla entera? Sí. ¿Ahí se ve? Así está bien, sí. Así está bien. Ahí se ve completa, ¿no? Se ve bien. Perfecto. Bueno, voy a empezar. Primero me presento. Yo soy Andrés Salles. La verdad que nunca supimos bien cómo se pronuncia el apellido. En Argentina eso es muy problemático, ya que venimos de un montón de lugares, la familia. Pero bueno, yo estoy haciendo este paper junto con Nicolás Bertolet, que también está presente hoy. No es nuestro proyecto de tesis, o sea, nosotros somos estudiantes de doctorado de la UBA, pero bueno, hacemos estos trabajos en paralelo porque es una agenda de investigación que nos interesa. Ya sacamos uno hace algunos meses, o sea, va a salir un paper en una revista de una ciudad argentina que se llama Bahía Blanca, también sobre impacto de evaluaciones sobre el PIB, que es con otra metodología, con paneles dinámicos, con Mean Group y Pool Mean Group. En ese caso obtenemos coeficientes, pero en este caso, en el de Local Projection, que ahora voy a detallar qué es, obtenemos la temporalidad es decir, qué pasa a lo largo de los meses después de una devaluación en una serie de países de América Latina. Entonces, bueno, la idea es, por supuesto, esto está muy work in progress, es decir, es un trabajo en progreso que recién se está iniciando. Ya lo presentamos varias veces, 3 veces, ya tenemos algunos comentarios que todavía no pudimos incorporar, pero esa es la idea. Con el paper anterior nos pasó eso. Es decir, se fue enriqueciendo los comentarios en los seminarios y también en los referís de la revista que nos agregaron un montón de sugerencias interesantes. Entonces, bueno, la idea es básicamente estimar el efecto del tipo de cambio, el efecto, claro, qué efecto tiene una devaluación del tipo de cambio nominal sobre el producto en una serie de países de América Latina. La idea era sumar todos, pero queríamos agregarle una variable, ya lo vamos a decir, pero lo vamos a mostrar mejor, pero es una variable de un proxy de gasto público, y por eso se nos redujo a 13, igual es un número que está bien para hacer este ejercicio, pero si no teníamos 20, si no agregábamos esa variable, nos parecía interesante agregarla porque había que controlar por esa variable del gasto público, básicamente por si la contractividad que nosotros sospechamos que puede ocurrir, y vamos a ver que sí ocurre, podría estar causada por una política fiscal contractiva y no tanto por la devaluación en sí. Por ejemplo, ante una recomendación del Fondo Monetario, que en Argentina es muy común, ¿no? Un pack de políticas, el Fondo Monetario te da un crédito y te dice, bueno, devaluame, haceme un ajuste fiscal, y las dos políticas a la vez se hacen y uno no sabe muy bien cuál es la que está causando la contracción. Bueno, vamos a utilizar esa variable, la del gasto público, un proxy, no la vamos a tener exactamente, porque este es un ejercicio trimestral y no teníamos la variable, pero vamos a aproximarla con el consumo público. Pero bueno, esa va a ser la idea. Básicamente, antes de empezar, quiero decir una cosita, que es, en Argentina es muy problemático el tema de evaluación, nada que ver con lo que están acostumbrados, por ejemplo, los españoles. Tal vez Turquía, que no sé si me están entendiendo porque estoy hablando castellano, pero Turquía es más parecido a Argentina en términos de un país tiene muchos elementos de contacto con Argentina-Turquía, en donde, bueno, ya todo argentino sabe que cuando se da una devaluación del tipo de cambio va a venir una suba de precios que va a generar, bueno, una caída en la demanda, luego eh, un, una baja del producto. Es decir, sabemos que en Argentina cuando se viene una devaluación va a terminar llegando una contracción del producto.
y en el medio una aceleración inflacionaria. Entonces, bueno, la idea es comprobar, o por lo menos ver qué pasa no solo en Argentina, sino en América Latina. Vamos a hacer un estudio, primero en el panel de países. Estos son los datos que obtuvimos, digo, no tenemos más que desde el 93 al 2024. Y lo vamos a hacer primero para el panel entero, luego para cada país, y luego vamos a hacerlo por cuantiles, los cuantiles de la variable dependiente, que en este caso es el PIB, y luego no linealidades, básicamente vamos a partir el panel en régimen de alta inflación y régimen de baja inflación, porque vamos a ver que hay un cierto comportamiento distinto para países que... Ahí escuché, Alan, creo que me dijiste algo. No, perdón. Ah, entonces, bueno, adelanto el resultado, ¿no? Que hay un efecto contractivo para la región, eso lo vamos a ver. Y al verlo por país, vemos el efecto contractivo claro en Argentina y Brasil, pero en otros países no. Por ejemplo, Bolivia y El Salvador, en especial Bolivia, porque El Salvador, parte de la muestra la agarramos con tipo de cambio flexible, pero la mayoría de la muestra tiene tipo de cambio fijo, porque está dolarizado, ¿no? El Salvador. Pero como empieza en los 90, parte es con tipo de cambio flexible y por eso no da este resultado. Pero bueno, vamos a ir, ahora les voy a, por supuesto, ampliar estos resultados, de dónde saco estos resultados, pero ese es el resumen de lo que va a pasar. Entonces, bueno, también para el panel, diferencias relevantes por cuantiles no hay, pero sí por cuantiles analizando por cada país. Por ejemplo, en Chile, bueno, los distintos cuantiles, el Q20 y el Q80, por ejemplo, tienen distintos comportamientos a lo largo del tiempo, el efecto de la devaluación sobre el PIB. Y las no linealidades sí vemos existencia. En el mediano plazo, bueno, vemos que los países con régimen de alta inflación tienen un efecto contractivo mayor a los de baja inflación al principio y luego se revierte. Ya lo voy a mostrar con gráficos y se va a entender mejor. Entonces, vamos a hacer una revisión de literatura breve, no muy compleja, no muy detallada, pero primero vamos a ver algo de teoría y luego algún tipo de literatura empírica que estudió algo parecido a lo que estamos viendo nosotros. Y en la teoría lo que vemos es que, bueno, lo que uno puede ver en los manuales de economía o lo que uno puede ver en una economía de país de altos ingresos o lo que postularon esos autores en los 50, Harberger, Alexander, Lausen y Metzler, es que la devaluación era expansiva, ¿no? O sea, vos devaluás, se mejora la competitividad externa, o sea, tus exportaciones son más competitivas, podés sustituir importaciones también. Entonces, por eso se expande la producción. En América Latina, en especial, a mediados del siglo XX, como se veía que las devaluaciones generaban no una expansión, sino una contracción del producto, bueno, ahí empezaron a surgir algunos trabajos, por ejemplo, Díaz Alejandro en los 60, que va a postular la contractividad de la devaluación, pero también hay Aldo Ferrer en el 63, pero, por ejemplo, el tema de Krugman y Taylor en el 78, en el ámbito internacional, también va a postular que la devaluación puede ser contractiva. ¿Cuáles son los canales? Bueno, puede existir una redistribución de ingresos desde el trabajo hacia el capital en las devaluaciones y como tiene una propensión marginal a consumir menor el capital, por esa vía cae la demanda y por esa vía cae el producto. Pero otro canal puede ser el financiero, el de hoja de balance. Acá no pongo la frase hoja de balance, pero es eso. Básicamente, la literatura sostiene que puede ocurrir que, bueno, o sea, la deuda denominada en moneda extranjera sube en moneda nacional cuando hay una devaluación y eso deteriora el balance de las empresas y puede limitar la capacidad de inversión. Entonces, tenemos por un lado el primer efecto que uno podría decir que es el que más se ve en Argentina, Brasil, que es el de la redistribución de ingresos y el cambio hacia un sector que tiene propensión marginal a consumir más baja. Básicamente, ese canal vos devaluás, bueno, suben los precios hacen que caiga el salario real, baja la demanda, baja el producto. Y el otro canal, el de hoja de balance, uno lo ve más en Chile, o por lo menos lo que nosotros percibimos en los resultados que tenemos se parecería más al caso chileno.
En tema empírico, o sea, la literatura empírica nos dice que hay estudios que con econometría han hallado efectos contractivos para América Latina, por ejemplo, Edwards del 86. Agenor en el 91 lo que ve es que si las devaluaciones son inesperadas, pueden ser expansivas, pero si son persistentes, terminan trayendo la actividad. Es decir, si vos y eso un poco se ve, no digo que sean expansivas, pero en Argentina la contractividad de la devaluación en el 2002, después de 10 años de tipo de cambio fijo, fue mucho menor por unidad o sea, por la cuantía de la devaluación que fue tremenda, la recesión, bueno, la suba de precios no fue tan grande y la recesión fue importante, pero no tanto como si ocurría esa misma devaluación hoy después de varios años de devaluaciones en donde ya los agentes ya internalizaron lo que pasa después de una devaluación. O sea, donde ya no es sorpresiva, uno podría decir. Pero por otro lado, bueno, y Morley en el 92 también halló que las devaluaciones reducen el producto. Sin embargo, literatura más reciente matiza estos resultados. No hayan evidencia robusta algunos trabajos como Kamini Cloud y Bamani Oscoe, que, bueno, ven que no necesariamente tienen un efecto a largo plazo, las devaluaciones, la contractividad de las devaluaciones. Entonces, bueno, ¿qué metodología vamos a usar? Vamos a usar esta metodología llamada Local Projections, desarrollada por bueno, una persona, un español, igual que ustedes, que la mayoría de los que me están escuchando, Oscar Jordá, que esta técnica ha sido muy influyente en los últimos años. La están usando varios colegas. Tiene algunas ventajas que ahora vamos a detallar, pero esa es la idea, usar Local Projections. Ya va a haber un apartado donde voy a decir cuáles son las ventajas y por qué lo usamos. Pero la idea es que logramos armar un panel de 13 países, datos desde el 93 al 2024 con frecuencia trimestral. Nos interesaba que sea trimestral porque agarra bien la temporalidad de la devaluación. O sea, ahora vamos a ver que más o menos el efecto de las devaluaciones en Argentina es un año y medio o un poquito menos, con lo cual está bien verlo en términos trimestrales y no anuales. Si hubiéramos hecho anual, teníamos más países, por supuesto, podíamos incluir más variables, no teníamos que aproximar el gasto público con el consumo del gobierno, sino que directamente teníamos la variable, pero nos parecía que para ver esto necesitábamos trimestrales. Y bueno, incluimos estos países. Ecuador y El Salvador son casos que en buena parte de la muestra tienen tipo de cambio fijo o dolarización, sí, dolarización, pero no en toda. Entonces por eso los incluimos, pero podríamos sacarlos también y no da tan distinto. Lo probamos y no da tan distinto. ¿Qué variables incluimos? El PIB en moneda nacional en precios constantes, desestacionalizado. Lo sacamos de CEPAL, este dato. Eh, Básicamente, bueno, tenemos en términos reales. Después tenemos el tipo de cambio nominal, que lo sacamos de las estadísticas financieras del Fondo Monetario. Eh, Después tenemos el IPC, o sea, índice de precios al consumidor, con base 2010 igual 100, también de la misma fuente. Luego tenemos dos variables que las ponemos para controlar, para tratar de controlar por política monetaria contractiva y política fiscal contractiva. Básicamente, tasa de interés bancaria activa de CEPAL. Podríamos haber usado otra, pero nos parecía que esta era buena para pensar, bueno, qué tan complicado para las empresas va a ser endeudarse cuando sube la tasa. Y después tenemos el consumo del gobierno, que no es la variable ideal, es verdad, pero es la mejor que pudimos conseguir trimestralmente para el panel. Pero la idea sería, por supuesto, si consiguiéramos el gasto público, sería la mejor. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de Local Projections? Básicamente, no depende tanto de la especificación, es decir, estoy robusto a errores de especificación. En un bar, que es lo que se suele hacer muchas veces, yo tengo que imponer un orden para hacer, bueno, Cholesky, tengo que imponer un orden que eso es arbitrario, obviamente lo puedo justificar y en general se justifica en la teoría el orden elegido.
es un ordenamiento de las variables en tiempo contemporáneo, ¿no? Por supuesto, con un lag les pegan todas a todas, pero en el tiempo contemporáneo uno elige cuál es el orden de las variables con Cholesky. Y el problema es que, bueno, uno puede tener un error de especificación y hacerlo al revés, no sé. En general, en los papers igual, en la robustez, en los chequeos de robustez, se prueban otros ordenamientos para mejorar el paper, pero en principio ese es un problema que puede tener el VAR, que Local Projection no lo tiene. Y por otro lado, tenemos una incorporación muy sencilla que tiene la técnica de no linealidades, que es lo que vamos a hacer al final del paper. Entonces, bueno, esta va a ser la especificación del modelo. Básicamente queremos ver, bueno, cómo reacciona el PIB real, o sea, lo aplicamos con logaritmos, por supuesto. El tipo de cambio nominal es la variable de interés, la diferencia logarítmica del tipo de cambio nominal, es decir, el porcentaje de evaluación sería. Y las variables de control, bueno, ya vimos que son la inflación, tasa de interés activa y consumo público. O sea, básicamente, como digo, la clave de poner estas dos variables de control es cuando una política se hace toda a la vez, es decir, devalúo y ajusto el gasto público y probablemente haga una contracción monetaria. Si hago todo eso, ¿qué es lo que está generando la devaluación? Porque uno puede decir, yo leo manuales y me dicen que la devaluación es expansiva. Y sería expansiva si vos no hicieras todo lo demás en el mismo momento. Bueno, entonces controlando por tasa de interés activa y consumo público, tratamos de ver, limpiar esos efectos, a ver si nos queda, bueno, qué pasa con el tipo de cambio nominal. O sea, qué es lo que está generando el tipo de cambio nominal por sí mismo. Digo, hay literatura que ya vimos que, o sea, postula que el tipo de cambio nominal por sí mismo podría ser contractivo. Esta literatura que está en estos dos últimos ítems, ¿no? Entonces, bueno, estaba acá. Andrés, te quedan 5 minutos. 5 minutos. Voy rápido. El coeficiente de interés va a ser la función de respuesta acumulada al producto a un shock de 1% del tipo de cambio nominal. Los rezagos elegidos son 3, en base a los criterios de Akaike y Vic. Después, esta es la ecuación para no linealidades. ST sería el régimen inflacionario, alta inflación o baja inflación. El umbral es la mediana, perdón. Y acá están los resultados para el panel. Para el panel nos da que la función de respuesta acumulada es contractiva, ¿no? O sea, hay una contracción, vos devaluás en el momento cero, bueno, el producto se contrae y en los 12 trimestres que estamos analizando no recupera. Pero cuando vemos, y este es ya no la variable dependiente del producto, sino la inflación, y vemos que cuando vos devaluás, suben los precios, o sea, sube la inflación básicamente, suben los precios, sube el IPC. O sea, se acelera la inflación. Entonces, lo que uno ve en el panel es que se estaría dando o por lo menos viendo estos dos gráficos, uno podría pensar que se estaría dando la devaluación contractiva a la Díaz Alejandro, es decir, suba de precios, bajan los salarios reales, hay un traslado de ingresos de un sector a otro y por eso viene la contracción del producto. Cuando vemos por países, por ejemplo, vemos acá Argentina. Fíjense que en Argentina hay una recuperación del producto más o menos para el trimestre 5, deja de ser significativa negativa. Es decir, que la devaluación tiene efectos por un poquito más de un año, y eso en la vida argentina uno lo ve, es decir, ustedes no sé si están habituados a esto, o han leído, le hablo a los españoles principalmente, pero en Argentina por mucho tiempo hay años de elección en donde no se devalúa y años de no elección donde se devalúa, porque cuando ya sabe la política que cuando hay devaluación va a haber contracción y eso va a durar un año aproximadamente, y si hay elecciones justo en ese año, es muy difícil que ganes. Entonces, de alguna manera esto le da la razón a eso, pero tiene algo raro, que si bien la devaluación termina, el efecto de la devaluación termina antes que en el panel, la profundidad de la recesión es mucho más grande. Nos da menos 0,4 acá, cuando por ejemplo en Brasil no se ve la recuperación tan rápido, pero el pico hacia abajo es menos 0,15, es decir, menos de la mitad de lo que era en Argentina. Es decir, que en Argentina pasa relativamente rápido, pero es muy severo la caída. En cambio, en Brasil es bastante menos severa, pero más pareja, más persistente. Acá tenemos, bueno, segundo grupo de países en donde vemos que no tiene efecto la devaluación en el PIB.
Y otro grupo de países, como por ejemplo Bolivia, en donde vemos que es expansiva. El Salvador nos daba expansiva, también no lo pusimos acá, pero nos daba expansiva. Entendemos que puede deberse al efecto de remesas, es decir, bueno, si hay un flujo de remesas constante, recordemos que El Salvador tiene aproximadamente 20% del PIB, son las remesas de migrados, en especial a Estados Unidos. Eh, ese monto, si está en dólares y los dólares valen más pesos, bueno, genera más consumo en la economía. Argentina no tiene tan importante el porcentaje de remesas. Hay emigrados argentinos en Estados Unidos y en España, pero más no tiene relación absoluta con lo que es El Salvador con respecto a Estados Unidos. Y bueno, por cuantiles podemos ver que en el panel no hay significatividad, o sea, son iguales los dos extremos de los cuantiles. Recordemos que los cuantiles son del PIB, ¿no? Es decir, situaciones donde el PIB cae mucho o cae poco, o sube directamente. En el Q20 sube, en el Q80 cae. Pero cuando vemos por países, Chile, lo que podemos ver es que, bueno, la contractividad en el Q20 es pareja, en cambio, en el Q80 recupera más o menos en un año y medio. Y no linealidades, bueno, yo me estoy salteando bastante cosas Un porque. minuto. Ahí está. No linealidades, lo que vemos es que en el régimen de alta inflación empieza siendo más bajo, más contractivo que en el régimen de baja inflación, pero luego se cambia eso y se invierte y pensamos que lo que ocurre es que porque hay alta inflación, lo que termina pasando es que el tipo de cambio real termina siendo menos la baja del tipo de cambio real porque la alta inflación se comió gran parte de la evaluación real y por eso tiene menos efecto que la otra. Pero bueno, esa es la idea. O sea, en principio, lo que fui diciendo, las conclusiones son que básicamente en el panel hay un efecto contractivo. Por países vemos que Argentina y Brasil son claramente contractivas, pero hay otros países que no se ve impacto significativo y en otros países hasta hay expansión. Por cuantiles, solo Chile y algún país más que no pusimos, pero Chile tiene comportamiento distinto. Y en no linealidades lo que vemos es que sí hay un efecto y que tiene que ver con esa influencia de la inflación con respecto a la devaluación real. Ahí estaría. Muchas gracias. Muchas